Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, para empezar mi intervención de hoy, le voy a pedir, por favor, que mire usted a la tribuna de invitados. Le pido que mire las caras de estas personas que hoy nos acompañan y que hemos querido invitar desde mi grupo parlamentario. ¿Las reconoce? Pues si no las reconoce, no se preocupe, que ya le digo yo quiénes son. Se trata de los representantes de la Unión de Guardias Civiles, de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, de la Asociación Española de Guardias Civiles, de la Asociación Independiente de Guardias Civiles, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y de la Asociación Pro Guardia Civil. Bienvenidos todos. Señor ministro, si no le suenan las caras de estas personas que han venido hoy a presenciar este pleno, seguramente es porque ustedes no se molestan en ir a los consejos de la Guardia Civil. No ha habido ningún ministro de su grupo parlamentario que haya asistido a ninguno de los consejos de la Guardia Civil en los últimos 5 años. 5 años. Eso es porque, a pesar de que se llena la boca con lo mucho que admiran y se preocupan por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la realidad es que este Gobierno se desentiende de las personas que consagran su vida y su carrera profesional a protegernos. Señor ministro, la Guardia Civil sigue siendo la institución en la que más confían los españoles. Ni siquiera el generalizado descrédito institucional que existe en nuestro país ha podido afectar a la imagen del cuerpo. Y esta valoración generalizada que hacen los españoles no es casual. Es fruto del buen hacer y de la voluntad y vocación de servicio de hombres y mujeres concretos, con nombre y apellido y con rostro, como los que están en esta tribuna en el día de hoy. Además del espíritu de sacrificio, de la seriedad y del rigor con el que realizan su trabajo y su papel fundamental en la lucha contra ETA, los españoles valoran que la Guardia Civil haya quedado al margen de casos de corrupción en tiempos en que, tristemente, estos eran el pan nuestro de cada día. Como valoran el sacrificio familiar que conlleva la profesión, vivir en el lugar de trabajo, en ocasiones en circunstancias muy duras, como hechos recientes nos recuerdan, y seguir velando por el bienestar de la población una vez terminado su turno de trabajo. Señor ministro, sin embargo, este respeto y admiración, así como el sacrificio personal y familiar de la profesión, sigue sin verse reflejado en su compensación salarial. Los niveles salariales en los que se encuentra la Guardia Civil en estos momentos están muy por debajo de los del resto de cuerpos policiales, especialmente de policías autonómicas y locales. En algunas ocasiones, la diferencia salarial es incluso del 30%, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia Civil. Señor ministro, le voy a poner 3 ejemplos. 3 ejemplos. Mire usted, tiene aquí 3 ejemplos. Diferencia salarial. Comandante en jefe de un puesto, comandante en jefe de una comisaría o comisario principal de una comisaría de Policía Nacional. Diferencia, casi 5.400 euros brutos anuales. Capitán jefe de una compañía, inspector jefe de una comisaría, 6.800. Cargos más o menos. Ya sé qué me va a decir. Hombre, es que no son homologables. Es que no, más o menos son homologables. Más o menos. Cabo primero de un puesto principal, oficial jefe de un grupo de la Policía Nacional, más de 2.000 euros. Esto es una realidad, señor ministro, una realidad. Estas son las diferencias reales a las que se enfrentan todos los días aquellas personas que más valoramos y que más valoran los españoles. Tal es esta diferencia retributiva que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen coincidiendo que es urgente la necesidad de equiparar los salarios respecto al resto de los cuerpos policiales y no agudizar aún más la precaria situación en la que viven los agentes de la Guardia Civil y además sus familias, porque estos señores que están aquí, señor ministro, no son solo ellos, tienen familias, tienen hijos, tienen familias a las que atender, tienen padres, hay familias con problemas de dependencia. A pesar de todo, señor ministro, a pesar del abandono que este Gobierno y otros anteriores mantienen al cuerpo, la vocación de cientos de jóvenes por ingresar en él se mantiene incólume. Cada año, un gran número de nuevos agentes siguen adhiriéndose al cuerpo a pesar del sacrificio personal y familiar que ello conlleva. La Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 6: tendrán derecho a una remuneración justa que contemple
su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de horarios de trabajo y su peculiar estructura. Tendrán derecho, es que se está inculcando ese derecho al que tienen todos los guardias civiles. Resulta evidente que el Gobierno no cumple con esta obligación, pues la diferencia salarial existente entre ambos cuerpos policiales no solo se ha reducido, sino que se ha visto incrementada. Y siendo esto malo, señor ministro, resulta que debemos de sumar a esto que durante el mes de enero, con motivo de un error contable por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto de las retribuciones a los agentes en concepto de productividad y nocturnidad, que se produjo entre abril de 2015 y junio de 2016, muchos de los agentes, tras haberse hecho la correspondiente computación salarial que compensaba lo percibido de más durante los meses anteriores, han acabado percibiendo la mitad de su sueldo. La mitad de su sueldo en el mes de enero. Es que esto es dramático, señor ministro, porque además no es que ustedes no lo supieran. En el Consejo de la Guardia Civil de marzo de 2016, algunas asociaciones aquí presentes alertaron ya de que el SIGO no funcionaba, que eran los propios jefes de unidad los que tenían que sacar estos datos manualmente con lápiz, papel y calculadora. En el año 2016, con lápiz, papel y calculadora, los jefes de unidad. Esto es inconcebible. En definitiva, que un programa que debe hacer estos cálculos de forma automática es suplantado por los jefes de unidad haciendo los cálculos a mano. Pues es que no es de extrañar que sucedan estos errores. Pero es que estamos en el año 2016, por favor. En el Consejo del 29 de junio del 2016 se les volvió a recordar y se volvió a insistir sobre estos incidentes, indicando que a pesar de este informe hecho en marzo, todo continuaba igual. 2 veces se les sabe, pero claro, no estaban ustedes en los consejos de la Guardia Civil. Como resultado de esta inacción en el Ministerio, a pesar de las advertencias realizadas, muchos de los agentes han acabado percibiendo la mitad de su sueldo como consecuencia de la compensación por haber percibido de más durante los meses anteriores. Señor ministro, aquí tengo unas cuantas nóminas, por si cree usted que esto no es cierto, aunque me consta que usted lo sabe. Pero es que estamos hablando, señor ministro, de nóminas de 650 euros, de 700 euros percibidos en el mes de enero. ¿Usted cree que de verdad una familia puede subsistir con 650 euros netos? Es que a mí me parece inconcebible que esto suceda todavía en estos momentos. En total, le voy a contar, se han dado 45.696 casos, más del 60% de la totalidad de la plantilla de la Guardia Civil, porcentaje que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta que no todas las escalas han sido afectadas. Peor aún, los agentes afectados, señor ministro, no sabían si les pagaban de más o de menos. Y prueba de ello es que de los 45.696 afectados, a 27.643 se les había pagado de menos y no habían reclamado al no enterarse. Pero ¿cómo se calculan las nóminas en la Guardia Civil, señor ministro? Independientemente de la pertinencia de esta computación salarial, lo dicho es que si dicho mecanismo de compensación se hubiera realizado de forma prorrateada en vez de golpe en la nómina del mes de enero, pues a lo mejor habíamos evitado agentes que se encontraban con un sueldo por debajo de su sueldo mínimo, salario por debajo del salario mínimo interprofesional en algunos casos, señor ministro, que esto es ilegal, que es que no se puede hacer, que ni los juzgados pueden hacer esto. Las consecuencias son graves y son evidentes. Agentes que contaban con una nómina cuya parte fija está entre 1.400 y 1.600 euros, sin contar productividades, y con esa parte fija de la nómina organizan sus pagos, de la noche a la mañana se encuentran en una situación totalmente inesperada y que pone en riesgo su economía. Señor ministro, yo creo que esto evidentemente no es de aplicación para el señor Arsenio Fernández Mesa, que de forma insospechada pues resulta que encuentra trabajo como consejero de Red Eléctrica Española, el antiguo director de la Guardia Civil. A él no le afectaba la nómina, él no se veía afectado por la nómina. ¿Usted cree que esto es serio, de verdad, señores del Partido Popular? ¿De verdad creen ustedes que esto es serio, hombre? Y luego se nos llena la boca de hablar de la Guardia Civil. Señor ministro, durante su comparecencia en el mes de diciembre ante esta Cámara, usted se comprometió a llevar a cabo una serie de medidas urgentes para paliar algunas de las carencias presentes en la Guardia Civil, entre ellos la equiparación salarial con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le invito, por favor,
a que demuestre su palabra con su compromiso en esta tribuna de equiparar salarialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es de justicia. Muchas gracias.